Edgardo González, guitarrista, Buen guitarrista. uno de los mejores guitarristas. Buenas tardes, un placer Actualmente estar acá. es parte de Buenos Aires Bombay. Bombay, Buenos Aires. Bombay, Buenos Aires. Vamos a tocar el sábado que viene, ya que estamos. Dale, Sí, dale. Vamos a tocar el sábado que viene, sábado 15 en la Tierra Invisible. Ah, qué lindo, sí, Y- lindo lugar. Lindo lugar. El amigo Jovielo. Y bueno, acá estamos, esperando a... Contame qué es Bombay Buenos Aires. Es un grupo de tango. Tango también. Histórico, sí, Ajá. sí, de guitarras. 3 guitarras, guitarrón, cantor, que es el Ale Bullot. ¿Es Ale? Está Al Caer, con quien también compartimos el proyecto de Cielos de Sangre, Vidalas de Amor con Hernán. Y bueno, es un grupo que se formó en el año 98, así que ya estamos. Ya está. Así Sí, que- sí, ya Y- está. Pero tenían otro nombre. Sí, bajo el nombre 34 Puñaladas. Que tuvieron que cambiar porque... No es que lo tuvimos que cambiar, hubo una decisión, parte como el devenir de los hechos socioculturales, históricos que sucedieron hacia fines de la década pasada, y nos hicimos eco de la situación y cambiamos el nombre. Lo rebautizamos con el nombre de un disco que habíamos grabado en el año 2009, y desde el 2019 estamos con el nombre de Bombay Buenos Aires, con otra dinámica, porque nosotros hasta los primeros 20 años de historia, que fueron entre el 98 y el 2018, fue mucha actividad, mucha gira, muchos discos. Después pandemia fue como ahora estamos en una dinámica más de amigos Ajá. que tenemos una amistad de tantos años, que disfrutan de hacer música juntos y nos juntamos a tocar de manera más esporádica. Y bueno, eso va a suceder. ¿Y el sábado que repertorio viene. lo cambiaron mucho? El repertorio, bueno, cambió muchísimo a lo largo de los años. Tenemos 9 discos, así Claro. que empezamos tocando tangos lunfardos, Más clásicos, que hacían claro. clásicos lunfardos, sobre todo el repertorio de Rivero. Nuestros Claro. 3 primeros discos por la luz. La Que de hecho, 34 puñaladas. claro, el nombre tiene que ver con esa cuestión muy de los grupos de esa época, que se me ocurre, por ejemplo, El Arranque, que... O sea, la generación nuestra con el tango fue como, de una manera medio... El inicio fue un poco medio arqueológico, digamos. Nosotros somos una generación yo tengo 54, de músicos y músicas que crecimos escuchando lo que fue en la década del 80 el rock argentino. Claro. Con una conexión con la música, con el folclore y el tango, pero más como la música que empezó tocando la mayoría de los músicos de nuestra generación fue rock. Fue rock, sí, sí. Llegando a los 20 y pico, 30, hubo una conexión que coincidió con el 2001. Bueno, podemos hablar. No, me interesa. Programas o sea, que coincidió con la crisis del 2001, revisionismo histórico. Bueno, hubo ahí como unos pocos, como fuimos hacia el género, pero había como una especie de necesidad de investigar, casi que como yo siempre decía, haciendo una retrospectiva, que los primeros años fueron una especie de investigación que fue como algo medio como una tesis de investigación, ese repertorio. Ajá. Y en ese sentido, bueno, decía el nombre del Arranque, que fue una orquesta contemporánea, se formó un par de años antes, que toma el nombre de un tango de Julio De Caro para también identificarse con esa línea estética. Claro. Como nosotros era un grupo de guitarras haciendo el repertorio de Rivero, bueno, ese fue el nombre. Con el tiempo, esa consolidación estética derivó, bueno, no es que derivó, lo hicimos derivar hacia la composición. Así que nosotros tenemos nuestros primeros 3 discos son de tangos clásicos, sobre todo focalizados en el repertorio lunfardo, y a partir del año del 2009 publicamos el primer disco de composiciones propias. Sí. Y bueno, hicimos ¿Y 4 siguen discos. la misma estética? No, digo, en la Y composición las propia. estéticas van cambiando. Pero en la composición propia, digamos, no tienen el registro, digamos, del tango. Del Y tango hay algo lunfardo. en la poética no tanto. Bueno, es una construcción que tiene como un anclaje en ese tango. Ujú. Y después como que empieza también a transparentarse los rasgos constitutivos de cada uno de los integrantes. Claro. Entonces hay como alguna poesía más impresionista que a veces se la asocia incluso más allá más generacional, lo digo, incluso por fuera del grupo,
digo, por ahí el Indio Solari, o por ahí con Leonard Cohen, Ajá. o en cuestiones estéticas donde hay algo de la cultura rock que lo atraviesa y bueno, es parte así como en la década 50 Borges hablaba de que el bandoneón estaba como, él lo hablaba medio como en términos como amariconando al tango por la tensión de la guitarra. Pero bueno, fue digamos, una construcción social y estética que vino partiendo de la inserción digamos, de la inmigración de principio de siglo con el criollismo. Ahora sucede que, bueno, pasa que el tango clásico incorpora rasgos de la cultura rock. Claro, claro. Pero algo pasó, ¿no? Porque en los 90 hubo toda una generación nueva de tango. Sí, es que lo que pasa es que, bueno, a ver... Porque el último coletazo del tango había sido Grandes Valores del Tango. Claro, lo que pasa es que, también... Y la película Sur. Siendo muy reduccionista... Sur, el exilio de Gardel. El tango tiene... Habían sido los últimos fenómenos. O sea, el tango tiene su esplendor, como casi todo lo que sucedió en este país, en el peronismo, vamos a ver. O sea, y posterior al golpe del 55 empieza un declive, sobre todo en la potencia de la industria y digamos los incentivos que había durante el peronismo para la música en vivo y la popularidad. Bueno, o sea, hubo varios factores que tanto el intercambio generacional, inserción de otras músicas con mucha potencia propagandística, hicieron que el tango perdiera la hegemonía que tuvo en los 40 y los 50. Y eso fue un declive, si se quiere, de popularidad y de masividad que derivó que en los 90 cuando aparece nuestra generación, había poquitas, no había espacio para tocar, las compañías discográficas no nos daban pelota, las radios no nos daban pelota. No, claro. O sea, fuimos ahí como a los codazos, inventando una pequeña escena que nunca reprodujo la masividad de la época de oro, pero bueno, está presente ahí. Bueno, que sin duda, del 45 al 55 es también el momento. El otro día lo hablamos con Pato Malanca, ¿no? Con Patricia Malanca. Sí. Del 45 al 55 es el único momento en donde realmente hay un financiamiento para el tango. Sí. Financiamiento estatal, digamos, ¿no? Sí, y después, además, hay un desplazamiento adrede. Porque vos fijate cómo lo que, después del 55, como lo que finalmente invade la música es el folclore más, te diría que más de derecha, más tradicional, ¿viste? Sí, más la guitarreada que tenía el epicentro en tipos como Hernán Figueroa Reyes, para ponerte una idea. Sí. Hay una línea así medio aristocrática, claro, de los provincianos aristócratas. Chicos peinados con gomina. Y también hay una línea popular, pero tiene que ver como más PC, que es la de Mendoza, con Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez, sí. Lima Quintana, sí, Hombre. eso en los 60, que coincide con la Revolución Cubana. Sí. O sea, como que tiene ahí una disputa también, una dialéctica interesante. Dame la tanda. Claro, sí. Bueno, ahí estamos de nuevo. Vamos a presentar a la tercera pata de Los Cielos de Sangre y las Vidalas. ¿Qué haces, Alejandro Guyot? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un verdadero placer estar acá con ustedes. Disculpen la demora. Te retó el que menos tiene derecho a retarte. Ya sé, pero el que más la pasa bien cuando me reta. Porque, claro, porque es más o menos... Escúcheme, Brianza, no se haga el jefe del trío es Edgardo. Ya lo sé que el jefe del trío es Edgardo, pero... Brianza, yo estaba hacía 20 minutos que estaba en el Perón el otro día cuando usted llegó con cara de llego tarde, tengo que probar sonido. Pero la prueba de sonido es algo que no. Le gustó la cosa del Power Trio, y él es una especie de Jim Morrison de la historia reciente y del peronismo de Brienza, ¿eh? Como dijo alguna vez. Nosotros lo acompañamos, ¿no? Nosotros no acuerdo con usted. ¿No? Tendría que haber muerto de 27 años, lo que hubiera sido. Es verdad, no. Hubiera sido me hubiera ahorrado mucho disgusto. Irreparable. A usted mismo. A mí me hubiera gustado agarrado mucho un montón de gente, ¿eh?
que lo escribe ahora le dice, no, me pareció que lo destemplado del lunes. Lo destemplado del lunes fue usted. Bueno, pero le Yo fui lo templado. echan la culpa a usted. Así que nada, así es la vida. Luego tenemos a Alejandro, que es nuestro Mick Jagger. Bueno. Lindo el Perón de Lanús. Ahí No lo conozco estaremos. Y Para la Y gente vamos de la a- zona, Sí, vamos a presentar vamos a presentar Cielos algo y de lo Vida. que- Cielo de Sangre. dame el flyer, Cielos de Sangre Vidales de Amor. de Amor. Yo lo voy a explicar así, es un espectáculo exquisito. Es un espectáculo redondito, así una cosita, por lo menos para mí, que además me gustan mucho los cielitos, y sobre todo los cielitos, esos, bien antiguos. En realidad, casi hasta el 59 que vuelve a entrar el modelo de cielito por el cielo de los Tupamaros, ¿no? Que lo compone Osiris Rodríguez Castillo. Rodríguez Castillo, sí, el uruguayo, como tema central de una película, y que después no le dejan filmar la película porque como de costumbre se confunde todo, ¿viste? Los Tupamaros con los otros Tupamaros, bueno. Pero en serio, es tremendo. Pero era una cosa que ha quedado prácticamente en el siglo XIX, el Sí, cielito, ¿no? sí. Son como las precuelas de lo que fue los géneros populares del siglo XX. Sí, claro. Toman elementos, pero después cuando de algún modo se constituye la industria musical, Para mí? se sintetizan, digamos, en otros géneros. Ah, Pero tienen, todo el folclore, digamos, del siglo XX tiene esos elementos. Y así sí, que, pero bueno. digamos, el modelo puro del cielito no se... Y no, Lo sí, no, cantan no. en la banda oriental lo cantan bastante. Mm. Hay varios que cantan cielitos. Estoy pensando, hay cielitos que canta Artigas. El que canta José Artigas. Citarrosa. Citarrosa. Sí. Los olimareños cantan cielitos. Sí, Cafrune, bueno, incluso Larralde en algún caso. Tipos insospechados de ser de izquierda, como Sí, Eduardo sí. Falú, por ejemplo. Sí, también. La versión del cielito de Tupamaro de Sí, Eduardo sí. Falú es una versión preciosa. Sí, de hecho, hay algo de las tensiones que tiene, algo de lo que a mí en particular me gusta mucho de esto. De este repertorio mismo que hacemos. Sí, es que tensiona. No tiene mucho, un solo color, ahí de todo. No, Bueno, el color es claro, sí. O sea, la postura bien, está- pero- pero tomando elementos para tensionarlo, eso está bueno. Como tomar a Borges. Hernán, en claro, algún lea momento. Borges, un poema que se refiere a Cuitinio, ¿no? Sí, sí. Cantamos Federación, que es un tango que cantaba Gardel, que según se cuenta era partidario del Partido Conservador, Ujú. y que es un poco una crítica al accionar de la mazorca. De la mazorca. Sí. Bueno, natural, porque además imperaba la historia oficial en ese momento y nosotros estudiábamos Rosas como primera y segunda tiranía. Claro. Así es. Así se llamaba el libro, además. Claro. Así decía en el manual, el famoso manual que te daban, digamos, que después terminó siendo el manual del alumno bonaerense, pero presentaban el rosismo, que además era lo último que se estudiaba, digamos. No llegábamos a... Nosotros llegábamos en el 80, nosotros llegábamos hasta Irigoyen. No, nosotros tocábamos roca tangencialmente, muy tangencialmente, por la conquista del desierto. Gran falacia, los desiertos no se conquistan, si está desierto lo ocupás y listo. Tuve la Claro. profe que fue candidata de la UCD en ese momento, que llegó a decir, nuestros indios no eran los mayas, chicos. ¡Qué bonita! Así que ¡Qué siempre... bonita! Claro. Claro, los mayas eran cultos. Claro. Bueno, Este- tampoco nuestros indios no eran los mayas. Todavía resuena la... Yo la verdad que tuve suerte de tener un profesor como Rogelio Germán, que ya falleció, pero que era federal, revisionista y nada. Nos metía estos materiales
Sí, mis profesores no. Mis profesores en general, salvo el flaco Satas, y ¿me das, por favor, edulcorante? No? Gracias, viejo. Y un profesor de literatura, un peligroso profesor de literatura que supe tener yo, que se confesaba cerrado, abiertamente rosista, pero cuando le preguntabas en clase cuál era su prócer preferido, te decía José de San Martín. Pero no, si no, Rosas era tirano, la mazorca era Claro, una banda de... El director del de colegio asesinos. donde hice la secundaria era el que había sido el último intendente de facto de Ramallo. Así que era... Así, ¿Vos sos de Ramallo? Yo soy de Ramallo. Ah, mirá. Esa era la línea estética política de la... y también bastante réplica, con poca resistencia del cuerpo docente. Mirá. Así que así crecimos. ¿Vos de dónde sos, Alejandro? Yo soy de Chacarita, Ah, bien. de acá nomás. Acá nomás, sí. Ahora circunstancialmente me mudé a Almagro, porque se me venció el alquiler, el contrato. Pero sí, soy de acá. Mi viejo entrerriano, hay toda la familia paterna de mi viejo eran entrerrianos, mi viejo es entrerriano. Pero bueno, se vino relativamente joven acá, mi vieja porteña, así que soy porteño. Sos porteño, sí. Porteño. Está muy bien. Yo también soy porteño. Sí, sí, Porque usted... yo Por también- eso canto tango. Porque acá que mi Claro, integración mi al trío integración no al vale, trío no vale. porque, Claro. porque trabajo acá. No, con todo lo contrario. Todo lo contrario. Y esto comenzó como una travesura, porque en realidad yo los conocí a ellos cuando eran ya las 34, todavía eran 34 puñaladas, y los empecé como a seguir. Creo que vos habías hecho un libro de poesías que se llama Los Sí. Brumarios, Sí, Brumarios, y vos me habías lo que hice la hecho una crítica reseña. en el diario Crítica La Nata. Ajá. Y ahí él me llamó, me lo agradeció, le dije, che, yo a ustedes los escucho, tengo un proyecto. Y se engancharon y empezamos a trabajar. Nosotros éramos, creo que sin saberlo, parte de la música de fondo con la que Hernán escribió, Sí. uno de los tantos artistas, ¿no? Con los cuales musicalizaba Hernán la escritura del Loco Dorrego. Es Porque verdad. él pone en sus libros, bueno, en algunos de sus libros por lo menos pone el soundtrack, o cómo se dice, la banda de sonido. banda de sonido de este libro es... Yo escribo con música. Sí, yo también. No puedo escribir sin música. Y entonces él en esa parte, que es como una especie de prólogo, ¿no? La banda de sonido, o de posfacio, no Sí. sé, pone la banda de sonido de este libro es, y pone un montón de artistas, y ahí aparecíamos nosotros sorpresivamente. Y bueno, nada, nos juntamos un día a comer y... Sí, creo que yo mencionaría también que fue un tipo que fue muy generoso, además de que propició el encuentro entre ustedes dos inicial, que fue Tom Lupo. Claro, totalmente. Mira, Tipo, fue muy generoso Claro, siempre sí, con es nosotros, verdad. con la difusión, Sí. siempre muy receptivo Que fue, de invitándonos. hecho, mi libro te llega a vos gracias a Exacto. Tom. Gracias a Tom. uno de los grandes generosos de, Sí, sí, sí. de este Gran mundo, tipo, ¿no? sin duda. Sí, tremendo. Sí, uno de los grandes generosos. Digo. Uno chapó con Tom Lupo. De Totalmente. verdad. Gran voz para la poesía. Gran voz para la poesía. Psicoanalista. Ah. Gran locutor de radio. Gran periodista. Sí, motorizador de todo lo que es la cultura, cultura, sí. que muchas veces no encuentra o no encontraba voz y dónde promocionarse y dónde mostrarse en radio o en medios. A nosotros Sí. nos dio una mano también desde el tango, muy importante. Era de los que salían a la puerta y te ayudaban a empujar el auto. Sí, Totalmente. Siempre, Sí, sí, toda sí. la vida. sí. Tenía algo para mí que era que le sobraba tanta tela. Que no tenía... Que no tenía mezquindad. Claro, Claro. ¿Viste? claro. Le sobraba tanta tela Sí. que no necesitaba la mezquindad que necesitamos la mayoría de nosotros. Y Es verdad, la verdad que... yo fui compañero de Tom por lo menos 3 o 4 temporadas en Radio Nacional. Mirá. Me di 2 lujos en Radio Nacional. Una, Trabajar con Tom. trabajar con Tom Lupo, con el equipo, ¿no? Digamos, los demás también, pero con Tom fundamentalmente, y la otra con Larrea. Con Héctor, mira. Verlo a Larrea pensar y comunicar un tango, el tanguito del día, era el único que se quedaba adentro y que Larrea dejaba dentro era mí.
porque yo me quedaba en el molde y aprendía, lo miraba, los gestos, era impactante. Impactante ver a Larrea en acción. Un maestro, Larrea, maestro de maestro. No, sí, claro. Yo crecí con Larrea en la cocina, así que no me lo digas. Crecí con Larrea y con La vida del canto. Y lo que pasa es que después tuve la suerte de poder charlar y hacia el final de su vida útil, digamos, porque después vivió un montón de años encerrado, tener una relación con Tony Carrizo. Claro. Pero crecí con esos dos tipos. Claro, sí. Uno no se da cuenta con quién está. No, sí, yo sabía. Cuando después lo pude. Después a la radio, yo estuve con Tom Lupo. Cuando claro. Pero en ese cuando momento pude. no. A mí Tom Lupo me hizo un reportaje en el ¿cómo se llama? El lugar donde estaba en Tecnópolis. Una tarde que había una radio, no sé por qué, y nada, creo que el primer año del INCAP. Sí, puede ser. Sí. Bueno, y así Tom Lupo nos conectó y nos pusimos a trabajar. Sí, Hernán vino y dijo, quiero que graben estas canciones. Sí. Y nos traía los cielitos y yo ya conocía todo el cancionero federal de Blomberg y Maciel, registrado por Ignacio Corsini, fanático de toda la vida de Corsini. Y bueno, Hernán también. Y empezamos a hablar de la posibilidad de grabar un disco. Yo le digo, no, un disco libro, vos vas a escribir, vos vas a... No, yo no. Entonces le conté a Edgardo, y Edgardo es un gran conocedor de la música, de la provincia de Buenos Aires, del tango, obviamente, etcétera. Y dijo enseguida sí, pero tenemos que convencer a Hernán que él lea, que él escriba, que hagamos algo que sea una especie de libro-disco, disco-libro, y después llevémoslo al vivo. Y terminó armándose algo muy interesante porque, como dice Edgardo, hay tensiones dentro del repertorio, hay amores imposibles al estilo de Romeo y Julieta, pero en vez de entre, Montejo y Capuletos, es entre unitarias y federales. Ajá. O federalas y unitarios. Sí. Y bueno, está todo el drama del fusilamiento de Dorrego, ilustrado en estos cielitos, que yo los pienso que eran cielitos que contaban lo que había ocurrido, hacía relativamente poco. Venían a traer las pulperías las noticias, como hoy por hoy, no sé, es un salto temporal bastante caprichoso, pero lo pienso de una manera graciosa, como hoy los Twitter o los posteos, antes eran los payadores cantando cielitos, vidalas, etcétera, ¿no? Con una poesía increíble. Y bueno, una manera le encontramos, gracias a Hernán y a su reflexión, que muchas veces él hace en vivo y de manera espontánea en el escenario, y nos sorprende, y nos emociona, y nos hace reír, y por el momento hasta lagrimear. Conecta de una manera estos cielitos, estas vidalas, estas chayas, y estos tangos o triunfos o estilos camperos con el presente de una manera tremenda, como traza un hilo conductor desde la historia que te deposita en el presente con una conciencia. Y en pasado mañana también, sí, si querés, ¿no? Totalmente. Entonces es como, por momentos es vertiginoso estar en el escenario, claro, palpitando estas cosas que pasan con canciones, por momentos, del siglo XIX, del siglo XX, que nos plantan de una manera fenomenal en el presente y, como vos decís, en el futuro próximo. Sí, pasado mañana. A mí me pasaba hoy, recién le estaba diciendo que estoy releyendo el Facundo y nada, parece escrito antes de ayer, ¿viste? Sí. Porque digo, las luchas y lo que panfletariamente escribe
Sarmiento de alguna manera podía extenderse en el tiempo. Digo, somos lo mismo siempre. No hay forma, no podemos cambiar. Bueno, hagan un cielito para este pobre cristiano. Vamos a hacer ¿Vos vas a leer algo? No, yo ¿Por qué? solamente- No. Porque están los muchachos. Bueno, esto en vivo que vamos a hacer está precedido por un párrafo de... Sí, un párrafo sobre la muerte de Dorrego. Sobre ¿no? la muerte de Dorrego. Un texto del loco Dorrego. Sí, sí, el libro Que escribió. para quienes vayan el sábado a Lanús lo van a poder escuchar la versión completa. Toda la... Cielo y cielito enlutado por la muerte de Dorrego, canten guitarras la pena por un destino tan ciego. El paso más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. La tropa que iba a tirar y ejecutar lo mandado, todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar. Cielo y cielito enlutado por el crimen de Lavalle, que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Y lo encontró en Jujuy a pedido del cielito, ¿no? Bueno, este cielito cuenta justamente Claro. el fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle, uno de los primeros crímenes políticos de la historia argentina, después de la revolución, ¿no? Sí, claro. Uno podría agregar el asesinato de Liniers y otros, pero este es el primer golpe de Estado en la Argentina y que marca una matriz que son los unitarios, que son los padres del liberalismo conservador argentino, y parte del ejército que viene del Brasil y que es utilizado como profilaxis de los gobiernos nacionales y populares, que era el de Dorrego. Dorrego tenía una característica que las tres medidas más importantes de Dorrego habían sido control de precios para los productos populares, el pago de la deuda externa y la continuación de la guerra contra el Brasil. Es decir, y una ley de medios. Y una ley de medios. Ley de medios. Esas cuatro medidas desataron la ira de Lord Ponson, de Buenos que Aires, era el enviado de Inglaterra, y también de la élite porteña, sin duda. ¿no? Que finalmente, entre ellos, Salvador María del Carril, Juan Cruz Varela y otros, le llenaron la cabeza a Lavalle para que lo asesinara a Dorrego, ¿no? Al águila sin cabeza. Hay una matriz ahí porque... Le llenaron la cabeza al águila sin cabeza. Sí, hay una matriz ahí porque digo... La espada sin cabeza. Es el mundo civil llenándole la cabeza al partido militar para que haga un golpe, genere la violencia política. Finalmente Lavalle fue asesinado en Jujuy, o se suicidó en Jujuy, todavía ese dato no se sabe, pero todos los asesinos, yo diría intelectuales del crimen de Dorrego, quedaron todos vivos, y uno de ellos, Salvador María del Carril, fue el primer presidente de la Corte Suprema en 1862, ¿no? Entonces es interesante saber que hay una matriz donde finalmente la pagan los ejecutores, claro, pero los autores intelectuales, la élite de la Argentina, no la pagan. Sí, podríamos hablar toda la tarde de eso, digamos, traer
desde el asesinato de Dorrego al proceso de reconstrucción nacional, Sí, sí. el mismo modelo. Sí. ¿no? Exactamente el No, y mismo modelo. cuántos fusilados hay, ¿no? Sí, Y las sí, cartas, cuántos fusilados Las hay, cartas claro. que escribe Dorrego son muy parecidas a las cartas de Juan José Valle. Claro, Que no se derrame sangre por mi culpa, mandarle Claro, estos recuerdos a mis hijas, a Susana, ¿no? Sí. O a mis hijas. Digamos. Y qué impresionante que 3 de las 4 medidas que nombraste nos suenan a... Sí, particularmente cercanas, claro. Tremendo, ¿no? Ley de medios, control de precios de productos populares, y la otra me lo olvidé. Pago de deudas. Pago de deudas, ni más ni menos. Impresionante. Hizo es muy interesante porque para pagar la Baring Brothers Sí. hizo una vaquita entre los estancieros de Buenos Aires. Sí, claro. Para que el Estado le debiera a los estancieros, pero no a la Baring Brothers. Rosa fue peor, ¿no? Rosa dijo directamente no se la pagamos y No, claro. si quieren quédense con las Malvinas, digamos, nosotros no le pagamos. No pagamos nada. No, pero es notable. Yo siempre durante mucho tiempo veraneé en Jujuy, estuve en Jujuy, yo adoro Jujuy, y paraba además en un hotel en Guacalera, que es el lugar donde lo despellejan, digamos, Claro. a la valle. Porque recogen el cadáver y empiezan a subirlo para el Alto Perú, digamos, ¿no? Lo narra Sábato con épica. Claro. Sí. Lo que pasa es lo que no narra es que con el calor de la quebrada, el cadáver empieza a oler, Sí. horrible. Sí. Entonces hay en una pequeña iglesia lo descarnan, digamos, ¿no? Sí, echan sus restos al río, ¿no? Sus restos al río. Sí. Porque Oribe, que los venía persiguiendo, había jurado poner la pica de la valla en una cabeza. Exactamente. La cabeza en una cabeza pica. Exactamente. La pica de la valla en una cabeza. La sí, cabeza de la valla en una pica. Sábato lo narra con épica, como también narra la quema de las iglesias sin hablar del fusilamiento, del bombardeo de la plaza, Claro. sobre Eres y Tumbas. Lo omite. Bueno, omite el bombardeo. fusilamiento. Omite el fusilamiento de Dorrego y omite el bombardeo a la plaza. de en Mayo. sí, en el 75. después omite su charla con su almuerzo con Videla. Videla. También, sí. Muy Que selectivo. ahí el único que pide por los desaparecidos es Castellani, que era un sacerdote bastante tradicionalista. Me acabo de comprar un libro que se llama Castellani por Castellani. Sí, sí. Que todavía no lo abordé, pero estoy. ¿Viste cuando estás? Vas a estar leyendo demasiadas cosas. Sí. Y me hace trabajar demasiado, chicos. Claro. Yo no sé. Ustedes Trabajar deben no, lo hago saber leer. por qué. Lo hago leer, trabajar no. Leer no es trabajo. Bueno. A nosotros nos explota de una manera. Se notaba en el Perón. ¿Viste cómo nos tiene ahí en Sí, el sí, escenario? Vos viste, ustedes no se dan cuenta porque están en el escenario y no se ve mucho del escenario. Pero vos ves las caras de las fotos, viste cómo se iban transfigurando. Diciendo, Claro. esto, las fotos, ¿no? Las fotos. Eve que dice, Sí. hagamos otro cielito, dale. Ahora- Con una chaya. Una chaya, dale. Inspirado y con la precuela de un texto de Hernán que habla sobre el Chacho Peñalosa. Llanto por el Chacho. Diz que Peñalosa es muerto. Yo digo que así será. No se descuiden salvajes. No vaya a resucitar. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, tristes de verlo pasar, le entiende las ramas el algarrobar. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos las sombras del Chacho que quiere volver. Pregunta el Quiní, responde el Tunal, la lanza del Chacho tal vez volverá. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal.
sombra que quiere volver, rumbo de la soledad, en Olta la muerte lo vino a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, las sombras del Chacho que quiere volver. Pregunta el Quimil, responde el Tunal, la lanza del Chacho tal vez volverá. General Peñalosa ya se levanta de su soledad. Lanza que pide volver, árbol que quiere brotar, la voz de los llanos lo vuelve a nombrar. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del Chacho que quiere volver. Pregunta el Quimil, responde el Tunal, la lanza del Chacho tal vez volverá. La lanza del Chacho tal vez volverá. La lanza del Chacho tal vez volverá. Ah, buenísimo. Me encanta esa chaya, me encanta. Me encantó el otro día cuando la escuché, me encanta esa chaya. La cantaba Jorge Cafrune. ¿La cantaba Cafrune? Sí. No tan bien como... No tan bien como Guyot. Sí, me encanta. Es el disco, es acá el disco de... Falú, ¿no? También. Eduardo Falú. ¿Eduardo es? Y de León Sí, Benaro. Benaro. Ah, mira. Es hermoso. Pero es un disco homenaje que hace Cafrune al Chacho Peñalosa. Déjeme usted que le cuente cómo mataron al Chacho. Como varón se sostuvo de cabeza a los pies. Vino el 11 de septiembre del año 63. 45 veranos ya cuéntese Peñalosa, ver su provincia invadida. El corazón le destroza. Muy bien. ¿Se acuerda de eso? Sí. ¿Un tal regalado ver a Chasque en esa situación? Va a dar el parte a Irrazábal. No, va a dar a Albito Irrazábal parte de la rendición. Más bien Albito Irrazábal con toda la rabia junta y sin desmontar a Vera. ¿Cuál es el Chacho? Pregunta. Era tremendo ese poema, que es cuando lo clava sin avisar, digamos, ¿no? A traición, claro. A traición. Hay una... ¿Sabes cómo termina Irrazábal, no? No sé cómo termina Irrazábal. Tiene una vuelta de tuerca, que es... Unos años después, él estaba ya en La Rioja, y se campeaba como el hombre fuerte de La Rioja. Claro. Y está en un bar y de repente entra una mujer Ajá. que se llama Martina Chapanay Sí. y le grita: ¿dónde está el cagón de Irrazábal? Salí afuera, que te voy a matar como matan los hombres, le dice Martina a él. Y cuando salen a dar el duelo, Martina lo caga a sablazos. Claro. Y él piden un duelo. Van al duelo al día siguiente. Cuando empieza el duelo, Irrazábal se caga todo. Y se caga encima. Y Martina lo da por vencido. Por vencido, claro. La peor de las... Pasó a la vergüenza por haberse cagado frente a un duelo de una mujer. Qué buenos tiempos, chicos. La fuente histórica dice, tuvo una indisposición. Qué buena época en donde cagarte encima era un demérito, ¿no? Ahora tenemos un presidente que se caga encima todo el tiempo. Y no pasa nada. Los argentinos, digo, ¿viste? Es muy raro, esas cosas muy raras. Hacen... Bueno, yo no sé si eso que traje del fondo del olvido era parte de Los Caudillos, un long play que hizo Félix Luna. Sí.
O Sí, de un disco de Rimoldi Fraga, puede ser cualquiera de los dos. No, bueno, qué sé yo, ¿viste? Hizo lo suyo el Tigre. Pero muy linda, esa chaya es muy linda. Bueno, a mí me gusta mucho la chaya también. Me gusta mucho a ver, como el ritmo de la chaya, ¿no? En el ritmo y en la música. El paisaje también, sí, ¿no? sí, y el tiene, drama tiene mucho que ver. inserto en el paisaje, ¿no? Es verdad, tiene mucho que ver. Sí, a veces pasan esas cosas, ¿no? Yo tengo... Perdonen que me ponga autorreferencial, pero la verdad que no se puede explicar de otra manera. Yo soy quinta generación de argentino por donde me busques. Y una de las partes del argentino viene por parte de mi madre. Mi abuelo, que era Mansilla de apellido, en realidad se supone que era parte de esa... ¿cómo te podría decir? Esa dispersión de semen que hicieron los hermanos Mansilla en la conquista del desierto. Claro. Con una cosa digna que, le digo, la India le llevaba y le dice, este es hijo suyo, mi general, y el tipo decía, póngale Mansilla, ¿no? Por eso hay una proliferación en la zona donde vivía mi abuelo, que era el partido de Magdalena, una proliferación era toda la zona de Fortines, ¿no? Del sur, de Magdalena Sur. La proliferación del apellido Mansilla. Y mi abuelo era domador. Domador de caballos. Domador de caballos, sí. ¿Qué tal? Domador de caballos. Se había venido primero a Buenos Aires, después a La Plata, a cuidar caballos de carrera, porque era un hombre que entendía de entendido, que era nomás. Y nada, yo me siento en la provincia de Buenos Aires, en el atardecer de la provincia de Buenos Aires, y empiezo a tocar un estilo y se me empiezan a caer las lágrimas. Sí, pero sí, inmediatamente, ¿viste? Sí. Empiezan a caer las lágrimas, no estoy ni angustiado, ni... Sí, bueno, hay una cuestión con lo pampeano, con la inmensidad, la espacialidad. Sí, pero que también... hay algo del... Pero yo siempre supongo que también hay un atavismo, ¿vos sabés? Sí. Mis hijos, por ejemplo, que son hijos de madre judía, van a las fiestas de la colectividad, suena una tijera y Claro, sí. vos lo ves que saltan de la silla. Y a mí que me gusta bailar, viste, la música con la que no me pasa nada. Sí, es un... Lo que estás contando con respecto al campo, al cielo, al horizonte, me resuena también a lo de domador de caballos, al Adán Buenos Aires, de Marechal. De Marechal, claro. Sí. A un domador de caballos. Sí, y también, si yo no me estoy equivocando, su abuelo, Sebastián, el abuelo de Adán Buenos Aires, Sí. del personaje, era domador de caballos. No me acuerdo si en ¿dónde era? En Maipú. En Maipú. Maipú, sí. Y también hay una parte muy linda que cuentan, que me encanta, aparte de toda esta inmensidad en la noche bonaerense, en la noche pampeana, que en un momento lo agarran al abuelo haciendo contrabandeando. Era ¿no? contrabandista, sí. Era contrabandista Claro. también. Y lo llevan frente a Rosas y lo arrodillan y Rosas dice, ¿dónde está? No veo su divisa Punzó. Claro. Y el tipo se abre la camisa y le muestra cicatrices todavía a medio, a coagular. Sí. Acá están, ¿no? Como Sí, heridas De no sé batalla. de batalla. Todavía, es muy poético, ¿no? Claro. Pero son como heridas de batalla todavía a medio coagular, y ahí, Claro. acá están. Es tremendo. Y que Rosa se ríe medio costado y dice, lárguenlo. Es que la Pampa, se ha abandonado mucho la metafísica de la Pampa, pero Borges escribió sobre la Pampa, Marechal escribió sobre Marechal la Pampa escribió. en Antígona Y la Vélez, ¿no? La metafísica. Pampa es una guerra. No, y la metafísica. La Pampa es una tierra que se riega con sangre. La Pampa es de quien la conquista, ¿no? La Pampa es de quien mata y se deja morir.
digamos, en Antígona, estoy pensando en Antígona Vélez, ¿no? Pero bueno, también está Metafísica de la Pampa de Carlos Estrada, la radiografía de la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada, Restos Pampeanos de Horacio González, ¿no? Sí. Digo, hay mucho escrito. Ah, Creo que lo último que se escribió sobre la Pampa es lo de Restos Horacio. Pampeanos, ¿no? Sí. No, pero hay también toda una secuela, digamos, de metafísica por Sí. los animales fabulosos, Claro, ¿no? sí. Por los grandes, los encuentros de grandes animales prehistóricos que le ponen también una cosa así absolutamente metafísica. Sí, y yo te digo un poco más. Esto que vos decís de Marechal, ¿no? De la Antígona Vélez, de esa cosa, es impresionante cuando alguien que no es de la provincia de Buenos Aires, a mí me pasó éramos muy jovencitos, con una novia que tenía una noviecita de cuando, ustedes saben que nosotros no teníamos relaciones sexuales jamás. En mi generación no era pecado, era milagro en realidad. Claro. Y bueno, nada, vino a visitarme a La Plata y yo la fui a esperar a Ezeiza. Recién tendría 18, 19 años, porque recién tenía mi primer Citroën, la fui a buscar a Ezeiza en el Citroën, y volvíamos en una época que no había autopistas ni nada de eso, ¿viste? Y cuando salimos del conurbano y agarramos ya para entrar miró el horizonte, estaba bajando el sol, y me dice, es la primera vez que veo entrar el sol en un atardecer. Claro, en Jujuy no lo ves, no hay, Claro. no hay horizonte, ¿viste? Sí, No hay horizonte. Es como un mar, como Claro, un atardecer claro. del mar. Yo Claro. llevé a una pareja amiga de Buenos Aires a Tandil. Él era español, ella era argentina, pero él era español. Íbamos por la ruta 2 y por Claro. la ruta por adentro de pareciendo a Tandil, y el tipo en un momento dijo, pero es que no se termina nunca el horizonte, dice. Claro. No podía imaginar, porque no podía imaginar una tierra sin esas cuchillas que hay en todos lados, ¿no? Esa Sí, línea claro, recta de sí, la sí, Pampa, sí. esa depresión que es el horizonte inamovible, ¿no? Eso es, y esa amplitud, ¿no? La llanura, y, ¿no? y para nosotros la llanura es algo que ya está dado, Absolutamente, está incorporado. absolutamente dado, sí, es como... Menos lógico. para Jaureche, que decía somos un país de llanura, Sí. el que saca la cabeza se la corta. Claro. Che, vamos a hacer una tanda. Se acabó la música está acá en el estudio. Yo les sugiero que nos escriban, digo, no se queden extasiados, vayan a extasiarse al Perón el sábado, 21 horas, Perón de Lanús, el Perón de Lanús, Independencia 1999. Bien, Narezo, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Y dónde pasa a instalar el peronismo? En la Independencia. Sí, claro. Sí. Sí. No, está haciendo un buen trabajo. Y Me ahora encanta. puso uno en Córdoba, que es un gran desafío, porque hay que poner un Perón ¿Qué en te- Córdoba. qué Y ahora te parece? metió uno en Madrid. Y Y está viendo si mete uno en Barcelona o en París. están mirando los dos lados, te Sí. digo, ¿eh? Están mirando los dos lados. Yo te digo que un Perón. En Barcelona hasta podría comprenderlo, ahora en París. En París. Anclado en París. Anclado en Perón, París. Perón anclado en París. Hablando de eso, el que extraño siempre es al viejo León del Sur. Anclado en París. Dame la tanda. Bueno, acá estamos de nuevo. Le agradezco infinitamente, pero infinitamente, al amigo Carlos de Lanús, que me corrige, y está bien que me corrija. La calle donde está el Perón en Lanús es la 9 de julio, que es la avenida principal de Lanús. Así que 9 de julio 1999, no Independencia. Y Carlos, yo te agradezco infinitamente. Como te agradezco tanto, les pedí a los muchachos que hagan y te dediquen La Mazorquera, que es lo que vos nos estás pidiendo. Que es parte del repertorio, además. Parte del repertorio, sí. El sábado lo vamos a tocar, así que te esperamos.
Cumplió 15 años la primavera del año rojo de la ciudad y la llamaban la mazorquera en todo el barrio de Montserrat. Eran sus ojos negros traidores y lastimaban como un puñal. Y los sargentos restauradores le dedicaban este cantar. Cuida la vida del que te quiera, porque si indagas lo buscarán. Por tus amores de mazorquera en la parroquia de Montserrat, bajo el rebozo rojos sangrientos, los labios de ella reían más, y las guitarras de los sargentos así volvían a suspirar. Por tus amores degollaría hasta el porteño más federal. Juan Manuel mismo te adoraría, oh mazorquera de Montserrat. Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde con su puñal la daga roja de sus 100 duelos, la mazorquera de Montserrat, llena de sangre mientras moría, cayó una estampa de entre su yal, y en el suspiro de su agonía el mazorquero creyó escuchar estas palabras roncas llorosas: solo a ti amaba, y al expirar besó en la estampa la faz de rosas, la mazorquera de Montserrat. Qué linda. Qué linda. Aplaudan, basuras. No se puede pasar la vida escuchando ese rock espantoso que escuchan. Y mucho menos el reggaetón. Qué lindo es eso. Yo estoy enamorado. Qué lindo es ese. Perdidamente de la mazorquera de Montserrat. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Ojo, porque tiene Y 15 todo años. me parece. No, bueno, 15 pero años. pues ya pasó un tiempito. cancelan, Yo creo que boludo. ya. No. Te cancelan, que te boludo. cancelen no haces chiste que te cancelan. No es lo mismo. Te cancelan, bueno, te cancelan. Simplemente te Bueno, agarran vas la ley preso, 15 ¿no? años, vas preso mal. Además, porque vos sabés que. Platónicamente. Claro, aparte ya pasaron platónicamente. ¿cuántos años? El año rojo de la ciudad, ¿cuánto pasó? En 1840. Claro. Está vieja entonces. Bueno, yo sigo enamorado. Che, estaba pensando, mientras te escuchaba cantar, es muchísimo más lindo esto, pero que también está que era rubia y sus ojos celestes. Claro, La pulpera. La de pulpera, Santos, sí. que Sí. también de alguna manera es una mujer de la mazorca, digo, Totalmente. ¿no? Está Es una- lleno de Tengo que hacer un segundo mujeres. disco. Lo que pasa es Sí. que ya no se hacen más discos Claro. en este mundo. Vos sabés que estoy preocupado por eso. Ya no hay más discos. Ahí se suben trabajos esporádicos, pero no, Sí. no hay, además no hay más objeto disco, ¿no? Estoy preocupado por eso porque sí, además que no hay más objeto disco, que es una cagada, ¿viste? Porque no te puedes divorciar y dejarte los discos como uno se los dejaba antes. Claro. No, pero vos sabés que estoy preocupado por eso porque esta semana fui a ver la última función, que también estaba Sí. en el Perón Perón, de la semana pasada en realidad, de Chori Chori. Y Guillermo Fernández ha escrito una banda de sonido preciosa para la obra. ¿No? Sí. Y la verdad es que. Y la canción central, que dice Yo soy Evita de Perón, es muy pegadiza, tanto que la tenemos grabada y un chiquilín, un nenito que tiene 2 años, que yo me he apropiado como nieto, porque como mis hijos no me dan nieto, me apropié de uno ajeno, ¿viste? Se lo poníamos y bailaba, qué sé yo. Y no hay forma de grabarlo, digo. O sea, lo podés grabar Claro. así, pero no hay forma de Sí, conseguirlo. La verdad que es una pena
que no se graben más discos. Desde YouTube, Santiago Ceballos nos dice buenas tardes, hoy siguiéndolos en vivo desde Diadema, Comodoro Rivadavia. Muy bien. Qué hermoso programa están haciendo. Los Radio Mitre no tienen esta cultura. No traga Radio Mitre, olvídate, Beto, que a quién le interesa Radio Mitre. Escúchame. Radio Mitre está llena Está llena de gente feliz, con Sí, plata, sí, no se enojan nunca, como Feynman, viste, que siempre la pasa bien en la vida. Lo han puesto, vos sabés que me he dado cuenta que a Feynman lo han puesto para producir nuevos candidatos. Claro. Ya la produjo Ofelia Fernández y ahora con la agarrada que tuvo con la médica del Garraja, me parece que. Sí. Pero imagínate. Sidney Díaz. Dice, qué buen programa, emociona escucharlos y nos manda 2 corazones. Uno rojo, que es para rosa. usted. No, rosa. Bueno, rosa Dior. Rosa y naranja. Sí, el O naranja rosa. es para mí, porque. Capaz es rojo. No, naranja. Gracias a todos ustedes por la diaria compañía y el recuerdo de la música con la que me crié y todavía escucho. Este sábado no puedo, nos reunimos todos los fiscales en un club a choripanear y ya... Perón, todos los fiscales y matamos 2 pájaros de un tiro. Mire si meten todos los Yo fiscales le de doy una Lanús. idea. Imagínense si le meten todos los fiscales de Lanús. Ya va. Esta no estaría mal. No, Una no. vez podemos salir de perdedores. Bueno, Carlos de Lanús, te agradecemos y sí, claro, ya llegará el momento en que puedas ir a verlos. O que por ahí andás a ver. Un día, Brian a tener la gentileza, invita a algún... ¿Cómo ¿No? ¿Algo qué? Alguna de la gente que nos escucha, como yo le he invitado al sí, teatro tantas claro. veces, digo, ¿no? La próxima los invitamos. Bueno, sorteamos 2 entradas. Podemos Sorteamos 2 sortear entradas. tranquilamente. Sorteamos 2 entradas. entradas. La próxima sorteamos 2 entradas. La próxima es en Perón de Madrid. Ah, bueno, ya está está. jodido viajar. Viajar, sí. Sí, viajar está jodido porque está... Claro, les regalamos la entrada, pero no el... Bueno. No el traslado. Si no, podemos regalar un par de entradas para el Perón de Lanús ahora, ¿no? Podemos ser un poco Sí, más sí. generosos. Sí, claro que sí. No sé cómo se hace eso. Hay que hablar con Arezo, ¿cómo es? No, hagamos una cosa. No, hay que hablar con Arezo, las pago yo, no se haga problema. La regalamos, pero el tema es articularlo con... Claro. Hagamos producción. esto. Los que nos están escuchando, los que quieran, 2 entradas. Una sola persona, 2 entradas. Para el sábado a las 21 horas, el sábado 8, a las 21 horas, en el Perón de Lanús, Avenida 9 de Julio, 1999. Tienen que llamar ahora o dejar mensaje en la web. Tienen tiempo hasta mañana a las 2:30 de la tarde. Porque a las 3 hacemos, porque tenemos todo organizado eso nosotros. Ponemos los nombres, viene una de las hermanas Pictaluga, movemos el avispero un poco, sacamos y Perfecto. y los invitamos ahí. Así que el que quiera, ustedes saben cómo es esto. Comprométanse a ir porque Claro, claro, no les vacíen el el espectáculo. escenario. Claro. Hasta mañana a las 14:30, 14:30, a las 15 sorteamos, hacemos el sorteo y ahí decidimos quién va el sábado, vuelvo a decirlo, al Perón, Lanús, Avenida 9 de Julio, 1999, a las 21 horas. Y los que no tengan la fortuna de ser elegidos por la diosa Fortuna, precisamente, pueden ir también. Pobre Brienza trabaja todos los días gratis para ustedes. La verdad. Claro. La verdad, dice, la verdad. Dame la tanda nueva, ¿sí? Y ya venimos casi para despedirnos, ¿no? Piensen que van a cantar para despedirse. Va. Yo siempre decía Rosado. Entonces me ponía los dos, acercaba a las 2 damas Juana y echaba media jarrita de tinto y media jarrita de blanco. Y me decía, ¿está bien así de rosado? Tremendo. Ahí había mucha política y un día llegó un pibe, mucha política peronista, ya sé que estoy al aire, mucha
política peronista Sí, de esa época, digamos, Claro. ¿no? Y y llegó un flaco pobre, la verdad, un norteamericano que estaba dando vueltas por América Latina, y se usaba mucho, ¿viste? Tipos que Claro. venían por ahí con una combi, una cosa así, tenían. Y entonces pidió la guitarra. Y empezó a cantar. Si vas para Chile, ¿viste? En ese momento Chile era de Allende. Y uno que era inmenso le pone la mano así en la guitarra y dice: acá no se canta política. Entonces el flaco, ¿viste? Soltó, agarra la guitarra y empieza a cantar la Federala. El tipo dice: eso es historia. Le dijo. Eso es historia. Bueno, muchachos, se excusó, sí. ¿no? Y nosotros Sí. también hacemos historia, no hacemos Sí. política. Así es, no, se le nota muchísimo. Una noche de farra, Alejandro con la mazorquera. Dice: una noche salimos de farra, Alejandro con la mazorquera de Montserrat y yo con la pulpera de Santa Lucía. Bueno, Ahí está. ahí está, ahí está. Se van a poner celosos Bloomberg y Maciel, dice, pero bueno. Gustavete, Liniers, que es un genio que nos sigue todos los días y además siempre hace aportes. Un día llamó, ¿te acordás cuando mandó el mensaje haciéndose Sí, el el comisario? comisario. Lo que nos hemos reído. Bueno, Tenemos para un par despedirse. de federalas, de fem fatales, ¿no? Está la China de la Mazorca también. Bueno, decía la rubia. Tirana Unitaria, Tirana Unitaria. la China de la Mazorca, la mazorquera de Montserrat y la protagonista de los Jazmines de San Ignacio. Claro. Hacemos esos 4 temitas. Y es impresionante. A mí me encanta de la Tirana Unitaria que el federal, el payador federal, le dice: tu cinta celeste, que es como la divisa puso, Claro, pero de ellos, claro. até mi guitarra de buen federal y en tu ventana canté más de una noche un cielito infernal. Esos amores imposibles, y le promete que la va a proteger Cuitiño, todo, ¿no? Sí, le dice que ya habló con Cuitinio que cuando él se vaya, porque él se va con Oribe, que no le pase nada a claro, ella. claro. Porque el amor también existe y ¿Y esos amores contrariados? contrariados y Montón. cruzan la grieta. No sé si la Montón. surcen, si la vuelven a unir, pero la cruzan a nado. Sí. Pero bueno, ahora ¿con qué nos metemos? ¿Con qué personaje nos metemos? Bueno, yo creo que para irnos podríamos hacer la huellita a José Artigas, ¿no? ¿Qué tiene para decir al Que respecto? la cantaba Alfredo Citarrosa, Don Alfredo. el padre del federalismo argentino. Sí, claro. Y además había que cantar como Alfredo, ¿viste? Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas, a la huella de un siglo que otros borraron mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La 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 la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantada, sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria, sol y patria, Vidalita, patria sola y muda.
rompe tu silencio, Vidalita. Vamos en tu ayuda, hay paisanos, ponte en baguales, vamos mano con mano, los orientales. La 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 la, vamos mano con mano, los orientales. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ya saben, a ver, dame de nuevo el flyer. No importa que Hernán y yo no nos veamos. Ya saben, si quieren, si tienen ganas de ir a escuchar este espectáculo que la verdad, yo les digo, vale la pena. Este sábado, 8, a las 9 de la noche, en el Perón de Lanús, que queda en 9 de julio 1999, está Cielos de Sangre, Vidalas de Amor. Y bueno, y si tienen ganas y no tienen plata, escriban al 11 22 34 9672 o llamen y dejen el mensaje. Y mañana a las 2:30, 3 menos cuarto de la tarde, sorteamos 2 entradas para que vayan a ver a Hernán Brienza, Alejandro Guyot y Edgardo González en este espectáculo de verdad entrañable. Gracias, chicos, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias por lo que están haciendo. Gracias por contenerlo. ¿Viste? Yo soy como el papá. Gracias para contener. Y no, en serio, es muy lindo, es muy lindo. Salimos muy, muy contentos de ver el espectáculo acá en el Perón y seguramente van a volver al Perón, así que habrá otra oportunidad. Pero no se dejen estar, vayan el sábado, en serio. Che, me queda nada, 5 minutos, así que me voy.